Amigos y hermanos, no hay nada más saludable, más beneficioso, más productivo que conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, aprendemos tantas cosas, nos libramos de tantas cosas y disfrutamos de tantas cosas que la mente nuestra tal vez nunca llegue a entenderla. Por eso le invito en este momento a compartir con nosotros acerca de conocer un poco mejor a Jesús, porque así puede crecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento y por ende nuestra garantía, nuestra confianza, nuestra paz, nuestra felicidad. Hace algunos años, una destacada autoridad de la Biblia publicó un folleto titulado ¿Le ha considerado de veras? Acerca de Jesús. Hacía notar que la mayoría, aunque conocen algunos hechos referentes a Jesucristo, nunca han reflexionado de manera seria, profunda, consciente, no se han detenido a pensar sobre las verdades bíblicas acerca de Jesús. Y es posible que hasta personas que asisten a la iglesia con cierta regularidad y que para ellos mismos se consideran cristianos, no hayan pensado realmente en Jesucristo. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Y esas cosas, si la pensamos, indudablemente que van a surtir un glorioso efecto en nuestras vidas. Esto lo decimos puesto que el mensaje referente a Cristo implica historia antigua. Muchos en todo el curso de su vida consideran que nadie puede estar cierto de los hechos afectados. Muchos dicen que las discusiones teológicas acerca de Jesús son futiles a las necesidades del hombre del siglo XX. Nada puede estar más lejos de la verdad. En este estudio de hoy, o en esta charla, estaremos considerando algunas concepciones erróneas y estableciendo por lo menos 3 afirmaciones vividas o de vivencia, de práctica, que pueden ayudarnos a nosotros a entender las verdades del Evangelio y las verdades referentes a Jesucristo, quien es el eje central del Evangelio, quien es nuestro guía, quien es nuestro ayudador, quien es nuestro modelo. En primer lugar, podemos saber lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. En segundo lugar, podemos comprender el propósito de su venida. Y en tercer lugar, podemos experimentar la realidad de la salvación. Hay gente que piensa que no. Vamos a ver. Durante muchos años, los eruditos paganos o no cristianos, no queriendo aceptar las enseñanzas de la Biblia y rechazando la doctrina del cristianismo, han hablado con necedad al descubrir a lo que ellos llaman el Cristo histórico. Y es probable que hayan hablado más de la cuenta acerca de estas cosas que al fin de cuentas no resuelven el problema, ni siquiera el problema intelectual. Estas personas rechazan enfáticamente todas las indicaciones bíblicas sobre el poder sobrenatural de Cristo y consideran a estos relatos bíblicos como si fueran mitos fabricados por la iglesia primitiva. Algunos incluso han llegado a decir que Jesús se acomodó él mismo al modo de pensar de la gente supersticiosa de su pueblo y de su tiempo, y por eso habló de descender del cielo, se refirió al conflicto con Satanás, y según ellos, dio la impresión de realizar milagros para ser atractivo a una nación psicológicamente condicionada
para estas ideas y acontecimientos. Un autor recientemente retrató a Jesús como un impostor que a propósito hizo cumplir las profecías del Antiguo Testamento para que su pueblo creyera que era el Mesías prometido. Dice él que Jesús se sometió a la crucifixión, esperando que su cuerpo sería sacado de la cruz, oiga bien, esperando que su cuerpo lo sacaría alguien de la cruz antes de que realmente muriera. Hay novelas históricas que dan toda clase de explicaciones naturalistas de los milagros de Cristo y de su resurrección. Muchos de estos escritores tienen solo un conocimiento superficial del Nuevo Testamento y ellos razonan con la ingenua suposición de que algo que es sobrenatural no puede ser aceptado. Pero amigos y hermanos oyentes, las autoridades cristianas han podido destruir todos los esfuerzos de los no creyentes para mostrar falsedad en el Testamento o en el Nuevo Testamento con argumentos fuertes, irrebatibles. Qué trágico que muchos no hayan leído nunca la evidencia que establece la veracidad histórica del Evangelio. Tienen la idea que los cristianos fieles, los cristianos ortodoxos, aceptan el mensaje que quieren creer. Oiga bien, el mensaje que uno quiere creer es el mensaje que uno acepta, según ellos, y olvidan que dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay personas, bueno, desde el principio fue así, porque el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso, perseguidor, enemigo del evangelio. Y hay que recordar que hay muchos dentro de la iglesia evangélica que eran enemigos del evangelio. Eran gente que tiraban piedras, eran gente que hacían todo lo posible para evitar el desarrollo, el crecimiento de la iglesia del Señor. De manera que estos argumentos son necios y mal fundados, hasta pareciera como que fueron personas ignorantes, porque el poder del evangelio es tal que el Señor ha traído tantos enemigos del evangelio que, como dice el apóstol Pablo, que antes le oían predicar en contra y ahora él traía lo que en otro tiempo él mismo combatía, y ellos mismos no entendían cuál era la situación del apóstol Pablo. Por este no era el hombre que perseguía, y este no era el hombre que destruía templos, y este no era el hombre que encarcelaba a cristianos, y ahora pregona al Cristo que antes persiguió. Glorificado sea el Señor. Amigos, muchas personas no saben que los trabajos de investigación histórica competente declaran, sin dejar lugar a la duda, que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante el primer siglo por gente contemporánea que vivieron en los tiempos de Cristo, gente que vivió cerca de Jesús y en la época de Jesús. El arqueólogo bíblico más famoso del mundo, W. F. Albright, ha expresado su convicción de que cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre los años 30 y 89 del primer siglo. No podría en ninguna manera haberse desarrollado mitos respecto a Jesucristo que fueran aceptados por el público en tan poco tiempo, el público que lo conoció. No podían decir otra cosa que la verdad, porque la gente que iba a escuchar en ese tiempo era la misma gente que conoció, que vio a Jesús, que oyó a Jesús predicando por las calles. Los hallazgos arqueológicos han encontrado incluso tumbas con nombres cristianos, con fechas anteriores al año 40 de la época cristiana.
una innegable indicación de que la gente creía en la crucifixión y resurrección de Cristo inmediatamente después de haber ocurrido. Puede usted mismo hacerse la pregunta: ¿cuántos seguidores conseguiría hoy el que comenzara a proclamar, por ejemplo, que el difunto presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, era un ser divino que resucitó y que había aparecido a varios amigos y admiradores? Indudablemente este informe no sería creído y el rumor sería pronto desvanecido por alguien que va a decir, dice, bueno, pero yo sé dónde está su ataúd y sé dónde están sus restos y yo lo conocí, porque es algo reciente. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo ni ha podido hallar el cuerpo de Cristo y presentarlo como evidencia de que el testimonio de los apóstoles era falso. Ni nadie tampoco puede explicar los cambios dramáticos en los apóstoles, aparte de la resurrección del Señor Jesucristo. Además, la investigación arqueológica repetida demuestra la exactitud histórica de Lucas y de otros escritores a base de los principios aceptados de la evaluación histórica, los relatos de los evangelios, las afirmaciones históricas del libro de los Hechos, que son verdaderas y de confianza. Cuando es examinada lógicamente, cada teoría expuesta por los no creyentes deja de ajustarse a los hechos históricos conocidos. Cristo sobrenaturalmente fue una y es una realidad. ¿Ha pensado usted por qué los hombres toman actitudes completamente diferentes hacia la Biblia y Jesucristo que hacia los otros documentos y personajes históricos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? La mayoría de los sucesos de la historia son creídos a base de evidencias que muchas veces, la mayoría de las veces, son menores que las evidencias que dan validez a la Biblia. ¿Por qué? La respuesta se halla en el reconocimiento de la inherente pecaminosidad del hombre, porque el hombre, en su orgullo, es ofendido por la presencia bíblica, por el retrato que da la Biblia de Jesús. Y la gente orgullosa y que se cree científica y que cree que lo sabe todo, no puede aceptar la sencillez del Evangelio y se oponen, desde luego, ayudados por el enemigo del Evangelio, que es Satanás. Además, el hombre se opone porque no quiere aceptar como bueno y válido el Evangelio, debido a que esto significaría que debe ajustarse a vivir la clase de vida que la fe de Jesucristo requiere. Por eso hay gente que dice, yo no cambio de religión, yo no cambio de iglesia, yo nací aquí y aquí me quedo. Y nosotros alabamos su fidelidad, alabamos su perseverancia, si no fuera por algo muy importante. Y es que generalmente cuando estudiamos un poquito la razón de esa fe, o la razón de esa fidelidad a esa su iglesia, o a esa su religión, encontramos que la verdadera base de esa fidelidad no está en la fe que tiene, sino más bien en el paño tibio que se le pasa a la conciencia. ¿Por qué? Porque una iglesia donde él se siente cómodo, porque él puede hacer lo que él quiere. Una iglesia donde él, el día de Nochebuena, se bebe 4 o 5 botellas de romo, de whisky. Una iglesia donde él sale a hacer un desorden. Una iglesia donde él le permite, o donde se le permite tener las mujeres que él pueda conseguir. Entonces dice que él no va a cambiar de iglesia. No puede cambiar de iglesia. Él no quiere cambiar de iglesia porque él ahí hace lo que le da la gana. Ahí no se ajusta a la fe de Jesucristo. Ahí no se está ajustando, y por eso dice, no, yo quiero quedarme en la iglesia que yo nací, desde luego, yo quiero quedarme como yo soy. Yo no quiero cambiar, yo no quiero transformar mi vida. Eso lo hace mientras el Espíritu Santo no toma dominio de él, por supuesto, porque si hay alguien orando, si hay alguien clamando a Dios por esa vida, llegará un momento en que él va a sentir temor por esa vida disoluta, licenciosa que está viviendo, y va a entender que debe entregar su corazón, vivir una vida aceptable
por los verdaderos lineamientos de la Biblia. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano y coger un pandero en la mano y cantar un corito como lo cantan los evangélicos. Es muy fácil. Lo que es difícil es dar fruto digno de arrepentimiento. Lo que es difícil es dejar esa vida de pecado, esa vida de idolatría, no solamente a un ídolo religioso, sino a un ídolo humano. Porque hay gente que idolatran tantas cosas que la noche no alcanzaría para explicarla. Los enemigos del Evangelio reconocen que si admiten la credibilidad del Nuevo Testamento, se verán forzados a la conclusión de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, que vino a salvarlos de sus pecados. Alguien ha dicho que el hombre pecador lucha por la religión que él mismo se ha hecho. El hombre defiende una religión que él formó para que esa religión le sirva de calmante para cuando él siente que su conciencia lo atormenta, entonces él dice, pero yo soy religioso, pero yo voy a la iglesia, pero yo hago tal y tal cosa, yo no voy a perder, y él mismo es un calmante que se da él mismo para sentirse mejor por un rato. Y ese mismo hombre, cuando se siente amenazado, lucha como un león herido, porque no quiere que le arrebaten el amuleto que representa su religión. Amigo, oyente, no permita usted que le arrastren ese tipo de ideología, de concepciones, o las declaraciones de impiedad propagadas. Estas son declaraciones y posiciones de rebeldía, de desobediencia, de gente que no quiere aceptar la verdad, pero sabe dónde está la verdad. El hecho de que muchos crean algo no lo hace verdadero. Hay millones de personas en la posición esa, pero esto no quiere decir que sea la verdad, todo lo contrario. La Biblia dice que la puerta de perdición es ancha y la puerta de la salvación es estrecha, y muchos entran por la puerta ancha y pocos entran por la puerta estrecha, porque es más difícil. La naturaleza pecadora del hombre ha torcido su juicio en lo que respecta a los asuntos espirituales, y el hecho de que muchos crean algo realmente no lo convierte en verdadero. Querido hermano o amigo oyente, recuerde que la investigación seria ha comprobado sin la menor duda la exactitud de las fechas de los libros del Nuevo Testamento. Recuerde que las así llamadas discrepancias de la Biblia han sido explicadas de modo satisfactorio hasta la saciedad. Cuando leemos los evangelios, nos ponemos frente a las mismas palabras y hechos de Jesucristo. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento eran sanos, sinceros y conocedores. Conocían la distinción entre mito y hecho, como el apóstol Pedro declaró cuando dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas o cuentos ingeniosamente inventados, sino como habiendo visto, óigase bien, con nuestros propios ojos su majestad. Esto está en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Estos hombres no se habrían dejado torturar y matar por su fe si hubiera sido farsante o si no hubiesen estado completamente seguros de lo que habían creído y de lo que estaban predicando. La fe cristiana no habría florecido si Jesucristo no hubiera realmente demostrado la veracidad de sus pretensiones y hubiera conquistado la muerte por medio de su resurrección. En otras palabras, los que dicen que no pueden creer lo que hizo Jesucristo, leyendo los evangelios, se equivocan lamentablemente. Cuando usted tiene en sus manos la Biblia, tiene un relato referente a Jesucristo en que puede poner confianza, no puede dudar de qué es lo que dijo e hizo. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está teniendo un documento de primera mano, un testimonio fehaciente, real, completamente cierto, sin ninguna chispa de duda ni de falsedad. Y usted leyéndola, usted entiende, usted comprende, usted recibe, usted percibe que no es palabra humana,
No es palabra inventada, no es fábula, no es leyenda, es palabra vida. Y no solamente que es vida en sí misma, sino una vida trascendente, una vida contagiosa, una vida que se transmite. Amigos, y esto no es historia solamente, esto no es experiencia particular de un individuo, es experiencia particular de un pueblo, es experiencia particular de una colectividad que se ha aferrado, ha agarrado, ha abierto su corazón y ha abrazado la gloriosa fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hay muchos cuentos, es la verdad. Hay muchas fábulas, hay mucho engaño, hay muchas ilusiones, hay muchas cosas inventadas por los hombres, pero hay una que es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Adoramos su nombre, glorificamos su nombre, y ojalá que estas palabras hayan llegado a su corazón y hayan logrado romper el hielo de la indiferencia, de la duda, de la incredulidad que te puede llevar al infierno si te descuidas y no atiendes a tiempo la voz de Dios que clama por ti. Jesús, el Hijo de Dios, quiere salvarte, quiere darle sentido a tu vida, quiere darle sabor a tu vida, quiere romper las cadenas y libertarte. Y esto está al alcance de tu fe. Si te atreves a creer, serás salvo. Aleluya, aleluya, qué bueno es Jesucristo. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que tienen algún tipo de problema, aquellos que estén enfermos del cuerpo, aquellos que estén enfermos del alma, del espíritu. Vamos a orar por todas las personas que ahora quieren entregar su vida a Jesucristo. Él dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias porque tu intervención convence de pecado. Gracias por cada persona que en este momento ha sentido tu presencia y ha sentido el deseo, la necesidad y el valor de entregar su vida a ti. Recíbelo, sálvale, perdónale, Señor, y ayúdale. Te lo pedimos conforme a tus palabras en el nombre de Jesucristo. Mira aquellos que están enfermos del cuerpo, aquellos que tienen problemas agobiantes, visítales, Señor, socórrele, libértale, rompe todo tipo de cadena y sálvale y sánales, que se sientan felices, llenos de regocijo, y que sus problemas pasen a ser tuyos ahora, Señor, y tú te encargues de ayudarles. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Muchas gracias, Señor. Les invito para que participe más directamente de la obra del Señor, asistiendo a una iglesia, haciéndose miembro de un templo y perseverando en la fe de nuestro Salvador. Su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario les hizo compañía.